Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos con la entrevista con personajes inmersos en el deporte en América y en Europa, que generaron carreras exitosas, pero también proyectos de vida y que una vez concluidas sus actividades profesionales han continuado en cosas muy importantes. Y hoy nos acompaña un excelente futbolista y ahorita vamos a ver todo lo que está haciendo también actualmente Eduardo Regis Pacheco. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar en la entrevista. Oh, gracias, al contrario, siempre es un gusto compartir con gente valiosa y estamos aquí a la orden. Gracias, Eduardo. Eduardo, tú naces en el hermoso puerto de Veracruz. Es correcto, en el Puerto Jarocho, como bien se le dice, el 20 de abril de 1956. Soy veracruzano de nacimiento y de alguna manera estoy involucrado en una familia de 5 hermanos. En este caso me tocó ser el número 5, o sea que quinto malo, como decimos. En realidad, dentro del seno de una familia de clase media, donde el trabajo y la dedicación, la disciplina, pues está por encima de cualquier otro orden. El respeto hacia la gente mayor y los principios que son universales, el trabajo, el esfuerzo, el superarte, en una época donde no había tantas carencias, pero sí no éramos una familia boyante, se puede decir. Había que ganarse los buenos momentos, ¿no? Excelente. Eduardo, ¿cómo empieza esto del fútbol desde pequeñito? ¿Juegas con tus hermanos en la escuela, en la colonia, en la cascarita? ¿Cómo se da esto? Gracias. Mira, al ser el quinto en una familia de puros hermanos, la competencia está implícita en todo momento. Había que ganar el derecho a todo, y digo todo literal, porque había una competencia interna para sacar las mejores calificaciones, para tener los derechos a privilegios, que entre comillas no eran mucho, pero siempre el que sacaba buenas calificaciones tenía esa gran ventaja, por un lado. Y por otro lado, pues el deporte inculcado por un padre que le gustaba el deporte y que lo practicó en su momento, el béisbol, el fútbol. Nosotros crecimos en un barrio que en Veracruz tenía su hegemonía dentro del deporte mismo, porque teníamos muy cerca la cancha de béisbol y nos iniciamos en un principio practicando ese deporte, un deporte de conjunto que en Veracruz era muy, muy, muy practicado en niveles tempranos, y posteriormente nos quitan esa cancha como cosa por el desarrollo de la misma ciudad. Hicieron ahí una central camionera, entonces nos quedaba muy lejos la cancha del béisbol, y nos volvimos, mis hermanos y yo, nos volvimos futboleros. Ya los tres mayores, pues sí, continuaron el deporte del béisbol porque tenían ya edad para trasladarse hasta el lugar donde quedaba la cancha, pero los tres más pequeños nos volvimos futboleros porque era el lugar donde nos quedaba más cerca como para ir a practicar el fútbol. Y digo esto porque hasta la fecha en la familia siempre estuvo dividido el fútbol con el béisbol, que son dos deportes que en Veracruz fueron muy practicados y sobre todo con mucha tradición por equipos profesionales, incluso en su momento el Águila de Veracruz, claro, y los Tiburones Rojos del Veracruz en el caso del fútbol.
Me tocó representar a lo que era la ciudad de Veracruz y posteriormente al estado en competencias desde la parte infantil, juvenil, hasta llegar a un nivel donde pues ya las competencias eran a nivel nacional. Oye, entonces estaba muy inmerso también, muy fuerte en ese tiempo el béisbol por Don Beto Ávila, ¿no? Era uno de Y los ídolos. claro, Beto Ávila y muchos atletas que en ese entonces representaban al famoso Águila de Veracruz, gente del exterior también, gente cubana, o gente de las grandes ligas que en la temporada invernal que se le llamaba venían a jugar para este equipo. Y obviamente con la influencia de nuestro padre que siempre nos trataba de acercar con 5 varones, había que tenerlos entretenidos, ¿no? Y promovió mucho el tema del deporte en todos los sentidos. Tema tan importante que tú estás siguiendo de una manera impresionante a nivel internacional y reitero, lo vamos a ver a continuación dentro de tus actividades hoy tan cotidianas. Eduardo, tú ya estás en las selecciones, eres un hombre que destacas. ¿Siempre jugaste en la defensa? Sí, siempre como que las características que tenía yo, a mí me hubiese gustado jugar de delantero, pero todos los entrenadores siempre me fueron ubicando en esa posición. Y en realidad no me disgustaba, pues uno con tal de jugar, pues te ponían donde te pusieran donde fuera, la intención era jugar. En realidad esa era la idea, pero llegó un momento en que te vuelves especialista y bueno, el buen tino que tuvieron mis entrenadores en épocas tempranas que me ubicaron en una posición que me volví dominante, con una característica de líder en todo momento, y pues la posición te acentuaba esa característica de ser quizá desde la retaguardia un jugador que ordenaba, que trataba de impulsar al equipo y que de alguna manera te empiezas a volver especialista, no solamente en la defensa, sino en ese liderazgo, ¿no? Claro. Empiezas rápido a destacar en eventos internacionales. Te tocan unos Juegos Olímpicos a ti, Eduardo, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En Montreal? Me toca ir a Montreal cuando 76. tema de competencia, participaban aquellos países de la cortina con el sistema comunista. Sí. Y pues ellos participaban con su mejor versión de selección. Son profesionales de Estado, ¿no, Eduardo? Profesionales de Estado. Eran profesionales de Estado, es correcto. Y nos tocó ir a la Olimpiada de Montreal, Canadá, en el 76, previo de unos juegos, unas eliminatorias que tuvimos aquí en la zona de CONCACAF, que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, en la cual pues, nos ganamos el derecho por vía de eliminación. Dejamos constancia de que fuimos el mejor equipo en esta trayectoria y competimos en unos Juegos Olímpicos que al final de cuentas no nos fue tan bien como hubiésemos pretendido. Ya era una selección amateur que se le llamaba, porque había que ir con jugadores que no fueran profesionales y todo el grupo éramos jugadores totalmente amateur, no habíamos participado nunca en el profesionalismo. Tuvimos mucho éxito en la preparación previa, incluso ganamos torneos europeos, en Toulon quedamos en tercer lugar, en Cannes, Francia, quedamos en primer lugar y
tuvimos una participación previa a la Olimpiada muy destacada y había la expectativa de que nos iba a ir bien. Pero bueno, a final de cuentas, pues quedamos entre los equipos clasificados, pero no logramos un lugar como todo mundo pretendía. Ese fue la conclusión. Previo a ello, tuvimos Juegos Centroamericanos, que fuimos campeones, los Juegos Panamericanos, que se jugó la final aquí en México, y tuvimos el honroso primer lugar en una final contra Brasil, que nos tuvieron que dar la medalla de oro a los dos. Nos fuimos a tiempos extras y los juegos ya tenían que concluir y el comité organizador decidió dar el primer lugar a ambos. Perfecto. Oye, ahí en esa participación en Juegos Olímpicos, donde les toca Francia, Israel y Guatemala, aparte de Eduardo Regis, ¿qué otros jugadores llegaron al profesionalismo y destacaron? Pues en realidad fuimos prácticamente todos, unos con más éxito que otros. Estaba Víctor Rangel, estaba José Luis Piero, estaba Hugo Sánchez, teníamos a Guillermo Cosío, de los que más trayectoria tuvieron, ¿no? Pero en realidad todos llegamos a ser profesionales y a jugar incluso en primera división, pero los más destacados son estos que te menciono, que tuvieron una carrera longeva y aparte exitosa siempre. Oye, Eduardo, al año siguiente, en el 77, te toca la Copa Mundial de Fútbol Juvenil. ¿Recuerdas esa copa? Claro, con mucho cariño, porque ya habíamos pasado al profesionalismo, estábamos arrancando prácticamente nuestra carrera profesional y se inicia por parte de FIFA un proyecto de las copas juveniles. Entonces ya se podía participar como profesional en este tipo de copa, siempre salvando la parte de la edad. Y bueno, me tocó participar en un campeonato que participaron pues prácticamente representantes de todas las confederaciones. En el caso de nosotros, fuimos dando a CONCACAF, que también se hizo una eliminatoria previa, y nos tocó concluir un campeonato exitoso con un segundo lugar al concluir en penales. En penales. Aquella contra Rusia. Bueno, que no hay que pasarnos el gol, creo que tú le metiste el gol a Brasil en semifinales, ¿no, Eduardo? En mi final me tocó ser el anotador, precisamente para irnos arriba en el marcador, que después nos empatan y llegamos a la serie de penales. Me tocó ese día sin ser delantero, me tocó hacer 2 goles, uno de penal a la hora de la serie de penales y otro de cabeza para poner el marcador a favor de nosotros, de México. Eliminamos a Brasil y nos fuimos a la final contra Argentina. Aquí lo chusco para comentar es que la semifinal estaba Uruguay contra Rusia y México contra Brasil. Entonces todo el mundo esperaba la famosa final sudamericana, Brasil-Uruguay, y bueno, metió ahí el diablo la cola y fue Rusia-México la gran final. Sí, la Unión Soviética, qué final, y luego en penales, ¿no? Estuvo cardíaca, emocionante. Y la verdad que eran selecciones de jugadores que a la postre fueron jugadores muy destacados. Me acuerdo de Besonov, que fue un jugador de Rusia que jugó en España, incluso en Sevilla y en algunos equipos, también muy destacados. Por parte de Brasil, Junior Bahía, que era un jugador extraordinario, me tocó marcarlo, que prácticamente todos llegaron a ser profesionales de
gran generación de jugadores juveniles. Muy, muy buena generación también, ¿verdad? Y ustedes traían también un muy buen equipo, que también igual pasaron a ser profesionales, algunos destacados, ¿no? Sí, claro, de todos ellos. La verdad que ahorita, ya con la distancia, los nombres no los Sí, claro. también, pero sí, eran jugadores que ya estaban en los inicios del fútbol profesional, pero eran jugadores ya muy destacados en sus clubes. Oye, eso te lleva, ¿tú debutas en el que 77 ya con América? Debutó en el torneo, antes se partían los campeonatos, en el año 76-77, con el América, en un debut que me tocó en el Estadio Azteca contra el equipo Puebla. Esto fue el primer partido del campeonato, a raíz de que en el equipo había dos jugadores que tenían mucho mayor trayectoria que yo. Me tocó debutar en esa ocasión porque ellos todavía no firmaban su contrato, y antes se podía hacer de esa manera. Creo que hasta la fecha 7 podías arreglar jugadores, y nos tocó debutar tanto a Alfredo Tena, que ya había debutado, pero iniciar ese campeonato, y a un servidor por parte del Club América. Y bueno, fue buen partido, ganamos 2-0, y tuvimos una acción destacada al ser debutantes prácticamente en un partido oficial, y ganar nuestro partido en ese momento. ¿Qué técnico te debuta, Eduardo? El señor Raúl Cárdenas. El Güero. Güero Cárdenas, que en ese entonces acababa de ser campeón con el equipo América, aquel campeonato donde le ganan la final a la Universidad de Guadalajara. Así es. Uy, entonces te toca un buen equipo, ¿no? Ese América tenía buenos jugadores. No, pues era un equipo que yo, cuando llegué a me tocaba disputar el puesto con Miguel Ángel Cornero, con Javier Sánchez Galindo, Híjole, con el Barberena y Alfredo Tena, que era de los que estaba apenas también iniciando, y pues no era nada fácil ganarte el puesto de titular, pues costó trabajo. Oye, Eduardo, y de esos jugadores, sobre todo que ya tenían una trayectoria, que tenían experiencia, como en el caso de Cornero y de Sánchez Galindo, ¿quién era al que te le acercabas más, o se acercaba más para ti a darte consejos en ese proceso de enseñanza, de crecimiento? Pues mire, en el equipo América hay una filosofía que si tú llegas ahí son por méritos propios, y de alguna manera se genera una competencia interna muy fuerte. Yo recuerdo que los partidos de interescuadras eran peor que los oficiales, porque había tantos y tan buenos jugadores que los interescuadras, que le llamaban a los partidos de scrimmage entre la semana, eran fuertísimos. Eran más fuertes y más difíciles que los oficiales, como lo comentaba. Se va haciendo uno a ese trato, a esa incidencia, a esa exigencia, que todos somos buenos compañeros. Sabemos de que la posición se gana entre la semana, para ver quiénes son los que van a tener la competencia a final de cuentas, pero hubo gente que siempre te incidía, ¿no?, en tu comportamiento. Había que entender que estabas en un equipo con una alta exigencia, y que dentro de todo había que dar el máximo en cada una de las acciones. Esa filosofía te la inculcan desde que llegas a ese equipo. Es un equipo que tiene
esa gran característica. Y pues yo venía de una selección juvenil que había participado a nivel de olimpiada y de torneos internacionales, pues yo no me quedaba corto en eso. Creo que me fui adaptando muy rápido, pero tuve grandes amigos y grandes maestros. O sea, el mismo Reynoso, Carlos Reynoso, era un jugador líder y con esa característica de ser ganador. Siempre te imponía el tema de que vamos, esto es América, no es cualquier otro equipo, y te implementaba la filosofía. Me tocó convivir con Enrique Borja, que también su carácter de profesional y de don de buena gente siempre te daba a dar lo máximo en cada acción. Pues hay que mandarle un saludo a don Enrique Borja, que va a ver la entrevista, ¿no? Un gran ser humano, un jugador. Platicando con Roberto da Silva ayer decía, pues yo no le veía que fuera la maravilla, aparentemente. Y ya cuando volteaba, ya me había metido el gol y se me daban más complicaciones que el mismo Caviño. Dice, era un hombre que se movía en el área impresionante, y muchos después platican lo que fue de ser humano, incluso de directivo, conjuntamente con su esposa, un hombre extraordinario, ¿no? Sí, un gran ejemplo dentro del fútbol. Le tocó vivir una época donde al futbolista no se le veía con buenos ojos en el rango profesional. Él fue un gran profesional y puso el ejemplo a muchos de los jóvenes que empezábamos, cómo comportarse dentro y fuera de la cancha. Creo que ese es el mayor atributo que le puedo mencionar a Enrique, y que a todos nosotros nos daba la muestra cómo comportarse como profesionales en todo momento. Afable con el público, se quedaba a firmar autógrafos con la gente que lo solicitaba, el último que lo hacía. Era el primero en llegar al entrenamiento, era un tipo que siempre estaba bien vestido, con una buena imagen en todo momento. Creo que todo ese tipo de cosas lo va uno adquiriendo en el día a día, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué tan cierto? Bueno, tú ya avanzaste un poquito de la filosofía de América, cómo los preparan mentalmente, pero ¿qué tan cierto es que los equipos contrarios contra América juegan un partido especial, un partido diferente, que dan más de lo que dan ordinariamente, Eduardo? Bueno, lo que el equipo América siempre en su concepción fue polémico, y nos lo decía los directivos de aquella época, don Guillermo Cañedo, que me tocó a mí. Nos decían, a la América no queremos ser el equipo, el héroe de la película. El héroe de la película en aquel entonces, en la filosofía de institución, ya existía y era el equipo mexicano, claro, de todos, era la Chivas. Exacto. Nosotros queremos un equipo protagónico, con muy buenos jugadores y con esa característica que hasta la fecha tiene el equipo, de vender cada partido y dar el máximo en cada una de las acciones. Un estado anímico y mental de parte de la misma institución, que te lo incluyen desde pequeño. A mí me tocó no ser formado en su totalidad en el equipo, pero al venir de una selección olímpica y de una competencia de selección, pues siempre te mantiene en ese estado de alerta, de que sabes de que tu competencia más directa en la posición siempre está con el deseo de quererte desplazar, ¿no? Es algo muy similar, y lo cual me ayudó a mí a adaptarme muy rápido. Claro, y tú venías a ser un hombre con una mentalidad, como dices tú, casi inmediatamente en eventos internacionales. ¿Quién más te toca de técnico en América, aparte del Güero Cárdenas?
Me tocó don Raúl hasta la última etapa en la cual él estuvo, y posteriormente llega el señor José Antonio Roca. Prácticamente pues, lo tuve los últimos 2 años que estuve ahí en la institución, en la cual también una gran persona, un tipo muy práctico a la hora de transmitir su conocimiento, y también muy apegado a lo que era la filosofía del jugador americanista. Oye, Eduardo, yo te digo porque estos técnicos han de haber sido interesantes e importantes para ti, que de alguna manera también después entre tus diversas actividades has generado temas en la dirección técnica, pero en el caso de José Antonio Roca, lanzaba frases, era no perder, decía, los enanos no crecen, el burro que toca la flauta, o sea, tú lo dijiste muy inteligente, o sea, desde Azcárraga, desde el Tigre decía, bueno, ya existe el equipo mexicano, el equipo hasta con cierto chauvinismo de que nosotros podemos, no necesitamos de nadie, y era el equipo pues que era el héroe, los héroes, y viene el América como si fuese el villano, el rico, el pudiente, el poderoso, el soberbio, y nace pues aquel equipo que o lo quieres o lo odias, ¿no? Los seguidores lo quieren, los contrarios, sobre todo no tan solo de Chivas, de los demás equipos quieren que pierda y les cae mal. Y entonces José Antonio Roca empieza a incrementar este tema con frases, con actitudes y con sobre todo también con triunfos, Eduardo. Sí, porque él ya era un tipo muy preparado, y sobre todo llega a un equipo que él de alguna manera lo sentía como parte de una personalidad. Involucra mucho el tema de lo que se vive en la parte como aficionado, y lo cita en diferentes momentos de su pasaje ahí como director técnico, sobre todo porque vivir ya una época donde el fútbol empieza a tener un aire ya más de profesionalismo y espectáculo a la vez. Entonces, darle ese matiz de rivalidad al deporte mismo, que ya de por sí existe esa rivalidad deportiva, le va agregando esa parte de significado y de representación de algunas masas. Yo creo que el fútbol empieza a cambiar en esa tonalidad. En el mundo empiezan a aparecer clubes como el Real Madrid, y siempre tener el antagónico como el Barcelona, o en Argentina el Boca Juniors, River Plate, en Uruguay el Nacional de Montevideo con el Peñarol, etcétera. Esto habla de lo que el fútbol, de deporte de conjunto, pasa a ser un representante de la cultura y de las clases sociales dentro de algunos países. Exactamente. ¿Cómo se da, Eduardo, tu salida de América y tu paso hacia el Atlante? Bueno, muy curioso porque todo fue un poco accidentado. Yo estaba por renovar contrato con el Club América, y pues yo no tenía representante como hoy en día todos los jugadores tienen. Había que sentarte con el dirigente y él te quería convencer de lo que él consideraba que era lo justo para tu función, tu labor dentro del equipo. Y bueno, yo de alguna manera estaba en ese preámbulo de negociación. Vino un accidente en el equipo Atlante, un jugador que era defensa central, Cofri, un argentino, se fractura, faltando unos días para iniciar el campeonato,
Y bueno, el Atlante tuvo necesidad en ese momento, aquel Atlante que pertenecía al Seguro Social, tenía la necesidad de un defensa central, y ante la disputa que tenía yo para el arreglo de mi contrato en el Club América, salió la posibilidad de irme al Atlante. Entonces, el Atlante había conformado un gran equipo, todo con la visión que tuvo el licenciado Arsenio Farel Villa, que era el director general en ese entonces del Seguro Social, de incorporar un equipo profesional del Seguro Social, que a final de cuentas es una institución de salud, y pues él interpretó la manera de que el deporte era parte de hacer salud dentro de un país, ¿no? Se logró integrar un plantel muy exitoso y con jugadores relevantes de aquella época, y me tocó ser como parte del eslabón que se tuvo en ese momento al tener una lesión, como en el caso de Argentino. Estaba de los jugadores relevantes, pues Caviño, que venía a ser campeón de goleo en 2 o 3 formas consecutivas. Estaba Rubén Ayala, el ratón, que venía de un equipo de Guadalajara, el Jalisco se llamaba, pero había jugado en Europa. Estaba Spencer Coelho, también un brasileño, sí, que había participado en Pumas también en forma muy exitosa. Vázquez Ayala, Gonini, Porto Gorini, ¿quién más? El actor Anguiano. Un grupo. Nacho Rodríguez estuvo también de portero. Nacho Rodríguez me tocó ya en la segunda o tercera temporada. Ok. Él llegó después. Ricardo Lavolpe salió del equipo y que tuvo que participar con el equipo de Huastepec, un equipo que también pertenecía al Seguro Social. Seguro Social, sí. Oye, ¿cómo era el trato con Arsenio Farel? ¿Era directo? Cuando lo tenían era afable? ¿Era un hombre que se involucraba en el equipo, en el armado? ¿Cómo era Arsenio? Mira, yo creo que él tuvo la gran visión de crear en todas las infraestructura que el Seguro Social tenía. Siempre había canchas de diferentes deportes. Él le dio una gran relevancia al fútbol porque promovía de alguna manera el deporte entre la juventud, entre la niñez, y él, el gran mérito desde mi punto de vista fue que al estadio acudía la gente a ver al Seguro al Atlante de aquella época, con un ingreso muy bajo para comprar los boletos, porque siendo asegurado del Seguro Social tenía la posibilidad de ir con la esposa, los hijos, y prácticamente con 2 boletos cabía toda la familia, decía él. Y eso, promover el deporte, siempre pues va implícito el que algún involucre el deporte y mantener sana. Decía que era una cama menos de hospital para la gente, que ya no se iba de parranda, sino que llevaba a la familia a ver el espectáculo del fútbol. O sea, tenía una forma de pensar muy especial, pero sobre todo él lo mencionaba: yo quise ser futbolista, no lo pude ser por lo difícil que era. Él era de nación español, pero decía que en sus inicios pretendió ser futbolista y sabía lo difícil que era
concebirlo, ¿no? Tenía mucho respeto al jugador, tenía respeto al deporte y amaba al fútbol entrañablemente, y desde su postura creo que le dio un sesgo diferente al fútbol profesional aquí en México, al integrar un gran plantel con una visión muy importante, y pues todo coincidió en un equipo que en teoría era el equipo del pueblo, era el Atlante, sí, totalmente con un equipo protagónico, poderoso económicamente ahora, ¿no? El equipo del pueblo, y ahora un equipo rico. Rico, exactamente. Donde se grandes momentos desde mi perspectiva en mi carrera, ¿no? Sí, o sea, ese equipo, qué buena visión de Arsenio, porque parte del gusto por el fútbol, el que visualices la importancia que tiene el deporte para la salud y la misma vida, y que incluso al Estado le pueda hacer una carga menor, si la gente le educas a hacer ejercicio, a comer sanamente, todo este tipo de cosas, en etapas posteriores de su vida no van a saturar los hospitales y no van a generar gastos en atención médica, en medicinas. Es una manera muy inteligente. Oye, Eduardo, te toca por ahí una final muy dura en cuanto a que eran el gran favorito y se les complica con los Tigres. Sí, carambas. La verdad que el torneo, que había ganado el torneo de punta a punta, siempre de líderes, y se implementó en el esquema de finales jugar una liguilla con un grupo de 8 equipos que van disputando a round robin o eliminatoria directa, y nos tocó llegar a la final contra el equipo de Tigres. Y la realidad era que Tigres, siendo también un equipo, la Universidad de Nuevo León, un equipo con grandes jugadores en aquel momento, me acuerdo estaba Valetti, en paz descanse, claro. Roberto, Tomás Boy, sí. Jugadores de aquella. Nos toca la final, y fue una final dramática porque en el primer partido allá en Monterrey quedamos 2-1, perdemos, y el regreso fue una final cardíaca porque empatamos a final de cuentas en el marcador global, pero nos tuvimos que ir a penales, dirigido por el gran maestro don Carlos Milok Pelachi, que era el técnico de Tigres, y por parte nuestra estaba en ese momento don Horacio Casarín, un tremendo personaje, ídolo de aquí de nuestro fútbol mexicano. La verdad que fue una final muy disputada, un tanto sorda, porque no hubo el espectáculo que se esperaba, pero bueno, se concluyó en penales y tuvimos la mala fortuna de que el equipo recibió pues la parte esta final de los tiempos extra, y ya donde ya la mente es la que prevalece más que la parte física, y no fuimos afortunados a la hora de ejecutar los penales. No Tigres en esa gran final. Y que salió en su día el buen Mateo Bravo, ¿verdad? Porque tenían un porterazo que por circunstancias específicas no estuvo, que fue Pilar Reyes, que ya estuvo en la entrevista, pero ese día Pilar Reyes la verdad salió sensacional. Digo, Mateo Bravo. Sí, Mateo fue, yo creo que el partido de su vida. Sí. Prácticamente fue muy asertivo a la hora de los penales, atajó de todos los penales que nosotros nos tocó fallar, él atajó creo que 3 y quedamos eliminados, ¿no? El único que anotó fue, curiosamente, Ricardo Lavolpe, que fue el cuarto, ¿no? Y bueno, donde quedamos totalmente sin posibilidades.
Bueno, un equipo extraordinario, ese Atlante a pesar de todo jugaba muy buen fútbol independientemente del cuadro, todo el mundo se acuerda de él. Hay campeones que ni quien se acuerde y ese Atlante se acuerda mucho de él, un grandes jugadores, un gran conjunto. En penales pues son circunstancias que no digamos el volado, pero es en menos temas de controles, es una realidad. Y como tú ya lo avanzaste un poco, el Seguro Social en incorporar equipos profesionales de fútbol crece con el Huastepec. Tú estás de 80 a 83 en Atlante y en 83 pasas al Huastepec, que es también del instituto. Sí, había el reto de mantener el equipo en la división máxima y era un equipo que se había formado con la intención, y así nos lo decían los dirigentes, con la intención de darle la oportunidad a toda la estructura, porque venía una estructura desde las instalaciones del Seguro Social en todo el país. Se habían diseñado canchas de fútbol y de otros deportes, ¿no? De natación también, alberca, con la intención de generar el deporte en la población. Y la idea era de que en el profesionalismo se tuviera toda la estructura también, desde tercera división, segunda división, y llegar por último al Atlante, que era en la máxima división. Pero el Huastepec se formó con jugadores juveniles de talento que llegaron en el tercer año, llegaron a ser parte de la primera división, un equipo que se formó con jugadores juveniles. Y pues lo que trataron de hacer cuando me tocó la llegada al equipo Huastepec es mantener la división. Me lo propusieron y yo no tuve dudas en ir. Era un gran reto de ser del grupo de jugadores de experiencia. Fuimos Ricardo Lavolpe, fue Sergio Lira, que también estaba en Atlante. Pasamos a formar parte del club Huastepec y ser el refuerzo de los jugadores juveniles que habían ascendido al equipo. Entonces, pues fue una bonita etapa, porque de estar en un equipo protagónico como poderoso económicamente, con jugadores todos de gran estirpe, jugar por el no descenso con un equipo entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia, y la verdad que se vive la adrenalina de forma diferente, ¿no? El sentir en cada partido que estás a punto de estar involucrado directamente en el descenso, pues es otro sentimiento, es otro sentir. Un gran reto, ¿no? Y el cambio, como dices, adrenalina de manera diferente, de ahora buscar mantener la categoría, pero que también tenías, como dijiste tú, de los que anunciaste, compañeros de mucho peso específicos, pues, digamos, tú, Sergio Lira, pues eran jugadores de primerísimo nivel. Pues era prácticamente la estructura, era la columna vertebral. Pero un servidor como defensa central. Después venía Alberto Jorge, aquel jugador que también militó en León, jugador macho. Y fuimos a hacer a la columna vertebral que supuestamente teníamos como compañeros jugadores muy jóvenes, ¿no? Jugadores que a la larga, posteriormente, fueron destacando de a poco. Okay. Bueno, fíjate cómo te van pasando etapas en equipos que trascienden, ¿no? Porque tú ya de ahí te vas a ese Tampico Madero en 84, un equipo que hizo mucho ruido, un equipo que jugaba muy buen fútbol. ¿Quién te lleva a Tampico Madero, Eduardo? Pues mira, todo parte de la salida del licenciado Arsenio Farel, y llega a la institución el licenciado García Sáenz. Él no fue muy afecto a la continuidad a ese proyecto, y cambian las situaciones en el país. Obviamente
se empiezan a deshacer de los equipos profesionales, y ante la posibilidad de que el equipo Huastepec fuera vendido a la ciudad de Puebla, que después se convirtió en Ángeles de Puebla, sale una propuesta por mí, por Sergio Lira, para ir a jugar con un equipo que en ese momento estaba también en proceso de formación. Ya tenía un año en la primera división, 1 o 2 años, que era el Tampico Madero, y los propietarios era el sindicato de petroleros. O sea, te tocaba el poder siempre, nos tocó en América el poder de la televisora, te toca el seguro y ahora te toca el sindicato. Sí, el sindicato con aquellos líderes petroleros de mucha trascendencia que fueron los iniciadores de una filosofía institucional del sindicato petrolero. Me tocó convivir con ellos y también ser parte de ese equipo fue muy relevante. El señor Carlos Milot, de alguna manera, me invita a participar en ese equipo que también se integra con grandes jugadores de aquella época. Manolo Guillén, Roberto da Silva, aquel Dinamita Aldrete, Chita. El famoso Sergio Lira, tú. Camín Galindo, que apenas iniciaba y que era todo un talento y que era de los jugadores que venían empujando fuerte. Extraordinario el Benja, un saludo también al Benja, va a estar con nosotros esta semana después. Qué jugadorazo, ¿verdad, Eduardo? Era un jugador de época. Portento. ¿No? Y al cual lo quiero mucho. Se armó un equipo de mucha camaradería. Nos tocó. Y de mucha calidad, mi querido Eduardo. Aparte de eso, mucha calidad. Calidad, sí, es cierto. Todavía Pilar Reyes, Hugo Pineda, bueno, Roberto da Silva, que ya lo mencionamos, y éramos un equipo que se conformó de jugadores destacados de otros equipos y que llegamos ese año con la finalidad de buscar el campeonato, o sea, no andarnos por las ramas, y bueno, tuvimos a bien iniciar un poco incierto el torneo. Tuvo que salir don Carlos Milot, y a la llegada del señor Carlos Reynoso como técnico nos hace una propuesta táctica que nos benefició mucho, ser un equipo agresivo, ser un equipo que buscaba el arco rival desde los primeros momentos del partido. Se volvió un equipo protagónico en estos 2 finales en las cuales no las pudimos ganar porque nos tocó disputar el segundo partido siempre como visitante y no se logró concluir definitivamente ese gran momento que se llegó a vivir. Pero se vivieron momentos inigualables en un estadio Tamaulipas que estaba a reventar cada 15 días, o sea, se jugara contra el equipo que fuera, la gente iba a disfrutar el espectáculo de ese gran equipo. Era un equipo que no escatimaba el esfuerzo y que tenía como gran virtud el ir siempre en busca del arco rival, porque si la idea no era especular, si había que hacer 5 goles y se podían hacerlo, lo intentábamos. Entonces los partidos siempre eran de muchos goles, de un gran espectáculo, y obviamente ser ganadores ahí siempre repercutía para la gente porque sabía que iba a haber un equipo que se entregaba, que daba lo mejor de sí y que ganaban, que era lo que a la gente
más le interesaba, ¿no? Qué buena afición la de Tampico, ojalá que regresara en forma bien la plaza, ¿no? Es una afición extraordinaria. Excelente, mi época de Tampico la recuerdo con mucho cariño porque hasta la fecha grandes amigos dentro del equipo, pero también grandes amigos dentro de la ciudad, porque la gente amable, entregada, con un gran cariño por su región, y me tocó hasta la fecha hacerme de grandes amigos que hasta la fecha los sigo frecuentando. Oye, Eduardo, esa final contra América muy recordada. Ha habido pues, versiones de los dos, ¿no? De gente de América que ya estuvo aquí, gente de Tampico. Arrasan en el primer juego. Un 4-1 que le pusieron, ese sí fue un baile que le pusieron a la América, ¿no? ¿Cómo viviste ese primer juego? Tú habiendo surgido de América, que lo importante es ser profesional y ahora ya desde Tampico defendían los colores, pero ¿cómo viviste ese baile que en el primer juego le ponen a América? Bueno, América también traía lo suyo, traía un equipo muy relevante con jugadores que incluso habían sido compañeros míos, amigos, algunos de ellos, pero había siempre una gran rivalidad, o se creó una gran rivalidad. Nos tocó estar en esta primera final, cuando allá en Tampico los superamos 4-1, y donde prácticamente se pensaba que ya el campeonato estaba de alguna manera definido. Y bueno, yo sabía que contra América nunca había que bajar los brazos, y yo creo que parte de ese momento de euforia que se vivió en el Estadio Tamaulipas, con un marcador tan amplio, el único escéptico era un servidor, porque yo sabía de la capacidad del equipo y sobre todo de la filosofía que en América se tiene de no dar por perdido una pelota en todo momento. Y un partido un tanto raro, porque el primer tiempo termina o concluye con marcador de 0-0. Sí. Faltaban 45 minutos y la verdad que se había controlado el partido hasta ese momento. Y tal vez en el segundo tiempo ellos hicieron un par de cambios que yo creo que fueron significativos. Entra por un lado como extremo aquel Fanny Munguía que Fanny te dio el juego de su vida, ¿verdad? El partido más trascendente de su vida, sí, casi te lo puedo asegurar. Y sacan un defensa central y meten a un volante que había sido compañero de nosotros, Jorge Martínez. Sí. Y yo creo que fueron momentos claves donde no se hizo el ajuste adecuado. Pensamos que con lo que teníamos se podía solventar el partido, y bueno, fue como una ola creciente que te va envolviendo y que por momentos piensas que ya lo tienes controlado, pero parando, ¿no? Y después yo como jugador de América sé que la presión para los árbitros no siempre es la misma, pero en ese momento los árbitros estaban nerviosos también. Y lo digo con plenitud, porque hubo momentos donde las circunstancias te van marcando situaciones que pueden resolver de otra manera, y bueno, nos cae un penal, después otro, y nos marca la historia de que en una final te marcan 2 penales en contra, te hace poner un tanto marcada esa situación, pero yo conociendo el momento, la situación, a la gente que teníamos enfrente, como era América, sabíamos que era una situación muy complicada, y bueno, nos
nos venció el momento. Acabamos muy cansado el equipo, porque en realidad venir del nivel del mar a la altura nos pegó muchísimo ya en los tiempos extras al equipo. Y el América, avasallador en los últimos momentos, ya no nos tocó llegar a los famosos penales, que era la intención a final de cuentas para nosotros en lo que el partido nos iba llevando. Fue un marcador de 4-0 y nos dieron la vuelta. Triste por la gente, por el momento que habíamos vivido en todo el año, de ser un equipo espectacular, y no lo pudimos culminar en ese campeonato. Sí, la verdad que el sello de Reynoso, los jugadores, la combinación fue extraordinaria. Te toca después Tigres, regresas a Atlanta y cierras tu trayectoria en tu casa con los Tiburones Rojos del Veracruz, ¿no? Te retiras en el 92. ¿Qué representa al final de tu carrera, Eduardo, regresar a tu estado natal? Sí, mucho, porque me hacen la invitación el señor gobernador en aquel entonces, Dante Delgado, porque tenía ya el equipo de Veracruz de no estar en el máximo circuito como 10, 11 años, y justo en la culminación de mi carrera, para mí fue muy significativo jugar representando a mi estado, a mi ciudad, y sobre todo un equipo que yo siempre quise desde pequeño. Se dio el momento en una situación complicada, porque entonces se implementó el sistema de porcentaje en el tema del descenso, y como equipo que asciende siempre tienes la situación de desventaja, porque el porcentaje lo sumas directo y te impacta más. Esto fue a raíz de que el ascenso lo consigue un equipo de aquí de la Ciudad de México, el Potros Neza, que lo consiguió con jugadores juveniles del Atlante, y se hace una mezcla entre jugadores de experiencia con jugadores jóvenes, y fue un reto, la verdad, que muy, muy significativo en mi carrera, retirarme en mi ciudad de origen, con mi gente, con amigos, representando los colores de un equipo muy amado por mí desde siempre. Fue muy significativo. Y obviamente mantener la división otra vez con ese hándicap de estar peleando el descenso ya de antemano, fue importante en mi carrera. Oye, Eduardo, pues tiene una carrera con equipos que trascendieron, te tocaron cuestiones bien interesantes que no se olvidan. Hablamos de subcampeonatos que no los olvida nadie, de momentos muy, muy importantes en tu carrera futbolística. Concluyes en el 92 y obviamente te tocaron técnicos como Carlos Reynoso, como José Antonio Roca, como Raúl Cárdenas, técnicos muy formados y que de alguna manera cada uno le tuviste que aprender algo. Te toca tu primera oportunidad con Atlante, la dirección técnica del Atlante de manera interina, esa de 2000, ¿fue tu primera participación como técnico en primera división? Sí, en primera división fue el equipo Atlante que me dio la oportunidad. Que había yo tenido un pasaje con la división de ascenso, sí, con el Irapuato. Y Atlante me invita para poderme hacer cargo de un equipo que había iniciado muy mal el campeonato, con 6 derrotas, y bueno, era un gran desafío como técnico joven, pero bueno, yo me ha gustado esa parte de los retos, parte las cosas fáciles, ¿no? Ya durante mi carrera había yo pasado por diferentes situaciones, y esta fue un reto bonito, un equipo que me había dado mucho. Había yo estado en 2 etapas en Atlante cuando perteneció al Seguro Social,
y después cuando lo tomó el grupo de Garcís, que pertenecía a la familia Garcís, Toño García, que después se conformó para el grupo Pegaso con el líder empresarial Alejandro Burillo y Toño García. La verdad que fue un reto padre, porque llegué a un equipo que llevaba 6 derrotas consecutivas al inicio de un torneo y había que luchar con jugadores jóvenes, no teníamos un plantel muy amplio, y me tocó pelearla y salvar el descenso en principio. En la segunda etapa, que fue cuando se hizo cargo el grupo Pegaso de Alejandro Burillo, ya me tocó estar con un equipo más solvente, con jugadores que se contrataron en ese año y en el cual pues ahí fuimos peleando, logramos calificar para la Copa Prelibertadores, que era una copa de invitación donde se eliminaban con equipos venezolanos. Y bueno, no me tocó concluir la etapa porque tuvimos ahí diferencias en la parte del liderazgo con la dirigencia y me tocó salir antes de concluir el proyecto. Pero una buena experiencia. Después te toca también ser técnico interino con Santos, ¿no? Me toca ser técnico en primera división con Santos y también con el Veracruz. También con el Veracruz. De ahí había dado yo un giro total al trabajo con juveniles. Me toca dirigir una selección juvenil sub-20 de México y le agarro un especial sabor y creo que para mí fue muy significativo porque me doy cuenta que el ser técnico formador tiene un gran significado y una gran diferencia al ser técnico profesional. Todo tiene su margen de dificultad, pero el ser formador a mí me llena mucho más y tomo esa ruta de tratar de formar jugadores o involucrarme dentro del esquema de formación de jugadores más que el pelear arriba la parte profesional con los equipos. Y tomo esa ruta que hasta la fecha sigo conservando esa parte de analizar profundamente el por qué el jugador, qué necesita incorporarse en la formación del jugador para que el jugador pueda llegar a ser protagónico en el fútbol profesional. Y es un tema que me apasiona. Yo fui parte de una selección juvenil y los bemoles que pasa el jugador dentro de su trayectoria formativa es muy diversa y habla mucho de lo que a final de cuentas se convierte el jugador cuando ya es profesional. El que tiene buen pasaje por una buena formación, creo yo que es el jugador que se consolida a la larga en el profesionalismo. Entonces, para mí me apasionó esa parte y hasta la fecha estoy involucrado más en esta parte. Y ahorita lo vamos a ver. Sí. Oye, Eduardo, siempre fuiste un tipo de retos, pero además fuiste un tipo que diste los estándares para participar a nivel internacional. Y hay algo que no se ha dado tanto a conocer, ese 2014. Tú firmas como director técnico de básicas del Real Oviedo, del equipo Real Oviedo, ¿verdad? Me tocó participar en la estructura de lo que es hoy en día el Real Oviedo. Me invita un gran amigo, Joaquín del Olmo, para que hiciéramos un diagnóstico. Él ya estaba allá, ya tenía un año por allá. Lo compra el grupo FEMSA, el grupo de Carlos Slim. Sí. Y de alguna manera es una organización nueva, muy histórica ya en España,
y me toca ir a hacer un estudio y un análisis de qué hacer para que ese equipo genere una estructura hacia abajo en España, donde sabemos que el fútbol también es mucha pasión, y me toca participar en los inicios junto con Joaquín del Olmo, por lo cual participé en esa etapa ahí, tratando de poner un granito de arena por ahí. Entonces, posteriormente regreso a México, me involucro en lo que fue Santos Laguna, se genera toda una estructura de lo que es el esquema de formación con la metodología, el modelo de juego para una institución que pretendía alcanzar niveles extraordinarios en el profesional, y yo creo que todo esto ha sido un bagaje de conocimientos importantes dentro de lo que ha sido mi vida. Oye, ese aprendizaje, ¿no? Importante, pero ¿qué diferencias se encuentra, siendo francos, en este tema estructural, el tema de la estructura deportiva en España y en México? Mira, México ha avanzado muchísimo en los últimos años en la parte de la formación del jugador, pero definitivamente nos falta generar una estructura más consciente de lo que es la formación. Queremos ligar inmediatamente el rendimiento con la formación. Yo creo que eso no es posible. En España se tiene muy definido, o en Europa, lo que es la formación como tal y lo que es el rendimiento. Aquí en México nosotros lo confundimos totalmente. Lo que es a niveles juveniles querer ganar campeonatos es más importante que el querer solventar una carrera y irla consolidando con los pasos adecuados dentro de una metodología para que el jugador explote en el momento que lo debe de hacer, que es en el alto rendimiento. Creo que esa es una parte fundamental, pero tiene que ver mucho con la cultura, la idiosincrasia del mexicano, que aquí a nosotros nos interesa en el momento, el levantar el trofeo en edades tempranas, cuando lo más importante es ir estructurando la carrera y consolidando la carrera de un jugador y de un deportista. Y nos pasa no solamente en el fútbol, nos pasa en todos los deportes, ¿verdad? Vamos a la Olimpiada y nadie sabe de dónde salió el garbanzo de Alidra, pero sí nos enorgullece el que haya ganado una medalla, pero no sabemos cuál fue el proceso que tuvo y si ese proceso fue tan accidentado que el mismo accidente lo ha llevado a ser el logro, a final de cuentas, el consolidar una carrera de alto rendimiento. En México no se tiene bien definido esa parte porque nuestra estructura en el deporte es muy deficiente. El talento no llega con un proceso, sino llega por forma accidental y fortuita, que eso es lo triste cuando vemos a mucho talento en cualquier índole del deporte en México que queda totalmente desprotegido y a la deriva sin una instrucción adecuada para crear un proceso y que podamos tener más y mejores deportistas, ¿no? México, como país folclórico que somos, pues nuestra cultura, o sea, vienen de la Olimpiada los medallistas y todo el mundo pues los vitorea, pero al cabo de 2 meses ya nadie se acuerda de eso. Se les olvidó y no tenemos esa parte histórica y analítica como para decir, a ver, ¿cómo fue que llegó Ana Guevara al podio? ¿Cómo fue que fuimos campeones olímpicos en el fútbol? En ese momento
celebramos todo, pero volvemos a caer en lo mismo, ¿no? En el déficit de presupuesto para la formación, sin tener el apoyo para los buenos entrenadores formadores, ni tenemos las instalaciones, ni la ruta consolidada. Esto creo yo que es lo que nos marca la gran diferencia. Hemos tenido grandes representantes, como en el caso de Hugo Sánchez, que fue inigualable lo que él realizó en un fútbol de alta exigencia como lo es España, pero nadie dice por qué es que Hugo Sánchez llegó allá. ¿Cómo fue que se fue consolidando? No dejan el abstracto, llegó y él era, pero ¿por qué? ¿Cómo fue su preparación? ¿Quién lo preparó? ¿Su mentalidad? Nada. Se lo pregunta. Todo el mundo festejamos y celebramos, pero nos hace falta consolidar más esas rutas para facilitarle a todos esos talentos en edades tempranas para poder hacerle el camino más afable y sobre todo que pueda surgir todo el talento que existe en nuestro país. Fíjate qué interesante, y esa es parte del gran trabajo que realiza Eduardo Regis, ojalá, y que aparte, pues, este tipo de personajes como Eduardo deben ser unos verdaderos asesores del mismo Estado. Como dice, tenemos una cultura del deporte, donde queremos al campeón, un cuarto lugar es un fracasado, que es el cuarto del mundo, por ejemplo, en las Olimpiadas, una memoria muy corta, una memoria deportiva súper corta, y muchas veces creemos que lleguen de manera espontánea. Y los procesos científicos, los procesos de desarrollo, las inversiones, muchas veces no aparecen. Pero ahorita vamos a continuar con eso porque es unos temas de expertise, mi querido Eduardo. Eduardo, para cerrar esta etapa de que también este tema de la dirección técnica te agrada mucho, ¿tu última participación como entrenador fue esa de Atlante en 2017 en el ascenso? Sí, en realidad los equipos que yo tuve suplencias fue por la gran necesidad que en ese momento las instituciones llegaron a tener, pero yo ya estaba definido que mi ruta siempre fue la formación, sobre todo por la gran experiencia que me tocó vivir en el Comité Olímpico Mexicano, que me tocó estar con grandes entrenadores de otros deportes, que me llamó mucho la atención la forma como ellos organizaban sus procesos. Me tocó coincidir con Hausleber, aquel... Caminante, no. Tuvimos grandes charlas a nivel de café ahí en el comedor del Comité Olímpico, cómo ir preparando al atleta para llegar en su momento a la competencia máxima. Convivir con Raúl González, histórico, con Daniel Bautista, cuando Canto, en paz descanse, era un muchacho de 14, 15 años, y los técnicos de básquetbol, el Sagiante, Gustavo Sagiante, que tenía la gran virtud de integrar en aquel entonces a grandes basquetbolistas que militaron en el deporte que en aquel entonces era profesional, el básquetbol en México, y que eran internacionales, jugaban en Europa, el Mano Santa, y todos esos deportistas me tocó vivirlo ahí durante la etapa que estuvimos en la preparación para la selección olímpica. Me llenó de inquietud cómo ir elaborando todo ese proceso en el tiempo largo de la participación de los atletas, ¿no? Creo que fue para mí determinante el ir tomando esa ruta, ¿no? Me inquieta más, me gusta más, me apasiona más que el quizá levantar un trofeo ya a nivel profesional. Lo digo con esa conciencia que te hace llevar a cabo pues, influir en la formación del jugador.
es algo muy, muy significativo. Luego caigo en una institución como es Santos de Torreón, donde me dieron todos los elementos para que pudiéramos desarrollar todas esas cosas que traía yo en la cabeza, y la verdad que la institución estoy agradecido, muy agradecido, porque me permitió ir generando estructura a través de 5 años que estuve participando con ellos ahí en esa gran institución. Pues qué formación, ¿no? Por ejemplo, hablas de todas esas instituciones tan importantes, tú como un verdadero metodólogo, pero luego el que tuviste con gente en diversas disciplinas que a veces somos muy cuadrados, es que cada quien, no, aprendes mucho, enseñas mucho, es un intercambio de ideas, adaptas, y a final de cuentas eres un ecléptico. Y bueno, me gustaría ahora entrar a algo bien interesante de lo que está haciendo nuestro gran amigo Eduardo Rielkis, todo lo que está haciendo la designación y las funciones que está desempeñando para CONCACAF. Eduardo, platícanos un poco, porque es importante que la gente lo sepa. Sí, gracias, José. Mira, todo parte de aquellos Juegos Panamericanos donde eliminatorias olímpicas, donde me tocó competir contra países como en mi región futbolística, que es CONCACAF. Varios de los que fueron rivales en contra de México, Cuba, Guatemala, Estados Unidos, hoy en día me los encuentro ya en otra etapa, algunos ya como presidentes de las federaciones de su país, y me invitan a participar en un evento que inicialmente fue crear el grupo de estudio técnico de la CONCACAF, con la experiencia que tenía yo ya de haber asistido como director técnico a un Mundial Juvenil Sub-20, de haber sido profesional por muchos años como jugador y como técnico, y estar en esta etapa formativa. Me invitan a un congreso en el cual participamos y quedaron muy satisfechos y muy contentos de mi participación, y posterior vinieron diferentes invitaciones, no solamente a congresos, sino a cursos para irte capacitando, y entonces agarramos esta parte que yo nunca me había visto en mi idea de participar como en la parte de docencia. Y me empiezo a involucrar, y día a día te vas dando cuenta de que hay una gran necesidad de acercarte a lo que es la pedagogía, claro, para irte preparando, y lo que las ciencias de deportes han ido aportando con el tiempo a este deporte tan maravilloso que es el fútbol, el deporte más practicado a nivel mundial, el deporte de conjunto más practicado. Pero es ahí donde me reencuentro con esos ex compañeros de cancha, ahora dirigentes, y me empiezan a dar esa tonalidad de la gran necesidad que existe en nuestra confederación de ir creando un grupo de expertos que puedan incidir en cada uno de los países de la metamorfosis que requiere la CONCACAF, para poder salir de esa situación adversa de no ser una de las mejores confederaciones a nivel mundial. Hay países como México, como Estados Unidos, que tienen una gran plataforma como deporte profesional, pero hay países, incluso con poblaciones muy pequeñas, que no obstante de que es su deporte número uno, no tienen la posibilidad de tener ese desarrollo. Entonces, el gran desafío es cómo vamos a homologar en nuestra confederación un nivel óptimo de rendimiento en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra confederación. Y empezaron a surgir ideas y cómo homologar las licencias para los instructores, entrenadores,
y sobre todo que la parte final, que es el futbolista, llegue mejor preparado para poder representar a nuestra confederación de la mejor manera. Entonces tenemos grandes atletas en Jamaica que han sido casi, y los cubanos también, en el Caribe hemos tenido grandes representantes en otros deportes, pero en el fútbol, que es el deporte más practicado a nivel de CONCACAF en todos estos países, no logramos dar el golpe de calidad para estar entre los mejores a nivel del mundo. Hemos tenido pasos de algunos de nuestros representados como Costa Rica, como México, como Estados Unidos, pero no hemos podido consolidar una hegemonía en cuanto al comportamiento de los instructores de calidad y sobre todo que tengamos talento que emana de diferentes características en la región, podamos tener representación en el deporte del fútbol a nivel máximo, que es en la representación de UEFA. Pero estamos ahí en la lucha, mi querido José. La verdad que tenemos bien puesta la mira. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es dar una instrucción de calidad para que tengamos buenos entrenadores, por ende, buenos deportistas, buenas gentes y excelentes representantes a nivel mundial como selecciones en las copas del mundo, ¿no? Oye, qué bonita labor, qué importante labor, y como dices tú, para dar el golpe de calidad. ¿Qué otros expertos están ahí contigo formando parte de este grupo? Ya tengo compañeros, somos un grupo, la verdad que muy unido, con un esquema de trabajo muy exigente. De Cuba está Luis Hernández, que fue rival mío aquí en la eliminatoria olímpica y que hoy es el presidente de la Federación de Cuba. Está Etienne Silien, que es que tuvo la fortuna de estudiar en Holanda, que marca la pauta siempre en el cambio a nivel fútbol, a nivel mundial. Está conmigo de parte de Costa Rica Luis Baja, que es un profesor metodólogo de muchos años de experiencia, estuvo involucrado en este logro de Costa Rica de llegar a octavos de final en Brasil. Está gente de Norteamérica y de Canadá también, que son gente que de alguna manera ha involucrado también en el desarrollo del fútbol en su país. Creo que integramos un grupo muy homogéneo y generis, porque venimos de escuelas diferentes, pero nos tomamos unas polémicas brutales para poder sacar lo mejor y transmitir nuestro conocimiento y nuestras experiencias hacia las nuevas generaciones, que esa es la intención. Oh, qué excelente labor, sobre todo ya con el tema de la metodología. Tú hablabas precisamente cómo abordar la pedagogía, el tema de la enseñanza en el fútbol para mejorar y poder contender a los niveles top en el mundo. Y qué bueno que tú, que te has capacitado en estos temas, verdaderamente estés generando, pues buscar la manera que sea hasta más homogénea la región, ¿no? O sea, como dices tú, hay gente de raza negra maravillosa. Lo vemos en el caso concreto del atletismo con Jamaica, impresionante sus logros, fuera de serie. Pero imagínate ya que analizados son futbolistas de ese tamaño, que ahora pues Jamaica tiene muchos jugadores en la liga inglesa. Qué bueno que haya gente de ciencia y que tú seas uno de ellos. Qué orgullo, mi querido Eduardo. Pues la verdad que este camino que yo, la docencia, pues nunca la había yo contemplado desde esa perspectiva. Tenemos una gran responsabilidad porque estamos abriendo camino, estamos haciendo camino al andar, porque homologar las licencias
para entrenadores con la calidad que se pretende. Es una labor que a la UEFA les llevó otra de las confederaciones que siempre marcan la pauta. Siempre. Les alrededor de 20 años ir conformando ese esquema, y nosotros pretendemos en un lapso menor tratar de hacerlo, sobre todo que un jugador nacido en San Vincent, por ejemplo, con talento tenga la posibilidad de ser atendido con muy buenos técnicos que tengan la conciencia de que tienen un jugador virtuoso dentro de su grupo, y darle el trato adecuado para que ese jugador no desmerezca a la hora de que pueda ir a competir con el mejor del mundo, ¿no? Qué importante que un mexicano, que también orgullo, mi querido Eduardo Rerkis, pues esté ahorita en este grupo de cientistas que puedan cambiar sobre todo la historia del fútbol de nuestra región, que como dice, pues han tenido etapas, México, Estados Unidos, Costa Rica, que ahorita tiene un bajón, una nueva generación de Honduras, pero que todo eso vaya de la mano de la ciencia, con mejores estructuras deportivas, con cultura del deporte, con otra mentalidad y factores que hagan ese peso de calidad y ese peso de eficiencia dentro del deporte, en este caso el más popular en el mundo y obviamente en nuestra región. Eduardo, pues vamos a estar fuera del aire 2 minutos contigo, te vamos a despedir de la entrevista. Fue muy grato escucharte desde toda tu trayectoria como jugador, lo profesional que has sido, lo que te has dado que ver en los clubes con las aficiones, como técnico, y lo que has venido logrando desde el área ya de la docencia, pudiendo trabajar en este grupo científico que forma parte de la misma CONCACAF. Muchísimas felicidades, Eduardo Rerkis Pacheco, y gracias por estar en la entrevista. No, al contrario, siempre un gusto, y sobre todo hablar de nuestro deporte es siempre apasionante. Te agradezco mucho y estamos a la orden como siempre. Pues despedimos, reitero, estaremos 2 minutos fuera del aire con Eduardo Rerkis, pero despedimos la entrevista con Eduardo Rerkis Pacheco. Nos vemos en la siguiente. Gracias.